Los civiles armados en 47 municipios de Tierra Caliente, Michoacán, se niegan a entregar sus armas, unos por motivos de sobrevivencia y los otros para seguir con las extorsiones, los secuestros y la producción y trasiego de metanfetaminas que fabrican en sus laboratorios clandestinos. En Michoacán, actualmente operan dos grupos de civiles armados antagónicos. Las originales autodefensas, dirigidos por el doctor José Manuel Mireles, surgidas el 24 de febrero de 2013, al tomar las armas para defenderse de los caballeros templarios, y el de los arrepentidos, sujetos que pertenecieron a la familia michoacana, a los caballeros templarios y al cartel Jalisco Nueva Generación, quienes en el momento del surgimiento de las autodefensas huyeron de las comunidades donde ejercían un poder absoluto de vida y de muerte, a través de levantones, secuestros, violaciones, asesinatos y extorsiones a la población civil, y que ante el avance y popularidad de las verdaderas autodefensas, fueron retornando sospechosamente a sus municipios, pidiendo perdón a las poblaciones para poder infiltrarse a los grupos de autodefensa, en espera del momento justo para rebelarse, tomar el control del movimiento y seguir delinquiendo impunemente, ahora bajo la protección de una playera blanca de autodefensa. La cabeza visible de estos grupos es Luis Antonio Torres, alias Simón o el Americano. Sin embargo, detrás de él existe toda la infraestructura delictiva que caracteriza a un cartel del narcotráfico, financiado por Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas, y el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, e integrados por los hermanos del Chango Méndez, los Viagras, extemplarios, exmiembros de la familia michoacana. Hoy en día se hacen llamar los H3. Luego de la orden del comisionado Alfredo Castillo, el jueves 3 de abril del 2004, de iniciar el desarme de todos los civiles armados, ambos grupos han visto en peligro su existencia y por diversos motivos han hecho un pacto coyuntural para resistir los embates del virrey o del comisionado para Michoacán, quien parece estar dispuesto a emprender una guerra con tal de dar el aspecto de mantener la paz en el estado de Michoacán. La tensión que el comisionado Castillo ha provocado generó que ambos líderes, el doctor Mireles y el Americano, cada uno por su lado, reiteren su postura de no entregar las armas a las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando el 4 de abril del 2004 la autoridad federal fracasa en su intento de desarmar por parte del ejército, origina que ambos grupos radicalicen su postura y se nieguen a la posibilidad de que el gobierno federal les quite sus armas. Por eso, el cartel H3 y los autodefensas del doctor José Manuel Mireles se mantienen atrincherados en 44 de los 112 municipios de la entidad. Contundentes son algunos de los argumentos en los que coinciden el incipiente cartel H3 y los autodefensas de Mireles para mantenerse armados. Primero, que desde que la Federación pactó su ingreso a la entidad para restituir el Estado de Derecho, en enero de 2004, no hay cumplimiento de los acuerdos establecidos con el comisionado federal Alfredo Castillo. Destacan que se mantiene la ausencia del gobierno estatal como institución, ya que en torno a la crisis, el gobernador Fausto Vallejo se mantiene al margen. Se ocupa de tratar de resolver otros problemas, en donde el menor es la falta de un secretario de gobierno, tras la detención y el decreto de arraigo que le hizo la PGR a Jesús Reina García, quien fuera su mano derecha al mando del gobierno estatal, ahora acusado de tener nexos con el narcotráfico y haberse reunido en varias ocasiones con miembros del crimen organizado en la entidad. La PGR afirma que con el recién abatido Enrique Plancarte y con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, prófugo de la justicia, y se reunió con ellos para pedir y recibir la ayuda financiera y logística necesaria que permitieron el triunfo de Fausto Vallejo como gobernador de Michoacán. Después de las imputaciones hechas por la PGR a Reina García, la disidencia estatal insiste en demandar que la investigación de la que es centro el exgobernador interino se extienda a todos los miembros del gabinete de Vallejo. Por eso ambos grupos armados han iniciado una serie de movilizaciones llevadas a cabo en 92 localidades de 44 municipios, lo que comprende casi el 50% del territorio estatal. Todos los grupos de civiles armados, esparcidos en 44 municipios de la entidad, se mantienen atrincherados en alerta máxima, con retenes en carreteras que impiden el paso de los convoyes en que se desplazan las fuerzas federales, lo que ha tensado aún más la situación. A pesar de esas coincidencias, hay diferencias estructurales que dividen a las autodefensas del doctor Mireles del cartel H3 que comanda el Americano en Michoacán.
Mireles afirma que tras el anuncio del desarme de las autodefensas, ya hay grupos afines a otros carteles, como el de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, que están a la espera para asentarse en la entidad. El argumento de Luis Torres, el americano, para no deponer las armas, ha sido que aún no es el momento. Por eso dice que uno de los grupos de civiles armados debe mantener sus armas. Cabe hacer notar que el americano es el único coordinador de ciudadanos armados en Michoacán que mantiene un diálogo constante y abierto con el comisionado federal. Los grupos de civiles armados, fieles a la comandancia de Luis Antonio Torres del americano, se mantienen atrincherados en 14 municipios, en donde no han permitido el paso de las fuerzas federales que se han desplazado con la intención de iniciar el desarme. La fuerza del grupo del americano radica en los municipios de Buenavista, Tomatlán, Apatzingán, Parácuaro, La Huacana, Tancítaro, Turicato, Peribán y Los Reyes, en donde se estima que se encuentran diseminados más de 5,000 efectivos armados y equipados, con la posibilidad de soportar un cerco que se podría prolongar hasta por semanas. El americano sostiene que aún no es tiempo para el desarme, que este llegará cuando se decida cuál de los dos grupos, el H3 o las autodefensas de Mireles, mantendrá sus armas y se hará cargo de la vigilancia de todos los municipios, porque aún quedan algunos líderes de células criminales que pueden emprender una revancha contra los integrantes de ese movimiento. Por su parte, el líder natural de las autodefensas, José Manuel Mireles, refirió que el movimiento que él encabeza no puede entregar las armas a la Federación, pues así solo se abre la puerta al crimen. El temor de que algunos cárteles de la droga se encuentren expectantes sobre el desarme de las autodefensas para ingresar a Michoacán lo avaló Mireles con una detención que se llevó a cabo en el municipio de Los Reyes, en donde fueron ubicadas varias personas ajenas a los grupos armados michoacanos que realizaban rondines por la ciudad. Por eso afirma que ya hay presencia de miembros de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, que han llegado a la entidad para establecerse una vez que ya no haya autodefensas. Otro de sus argumentos más importantes es la persecución judicial y la criminalización en contra de algunos integrantes de las autodefensas, a quienes se les sigue un proceso penal por la portación de armas, a pesar de que se acordó que esto no se haría. El grupo de autodefensas de Yurecuaro, afín a Mireles, cuyo líder fue encarcelado bajo la acusación de ser el autor intelectual del homicidio de un alcalde, se mantiene en constante protesta. El reclamo es contra el gobierno estatal, en cuya instancia se le instruye el proceso penal a Enrique Hernández Saucedo. En las redes sociales se ha denunciado que el jefe del movimiento ciudadano de esa localidad ha sido sometido a tortura para inculparse del delito de homicidio que le han imputado las autoridades de la Procuraduría de Justicia Estatal. También se ha denunciado el uso de suero de la verdad en las diligencias judiciales a que se le ha sometido. Las protestas se intensificaron desde que este fin de semana se dio a conocer que el juez penal dictó auto de formal prisión en contra de Hernández Saucedo, quien tendrá que afrontar el proceso en la cárcel de Mil Cumbres, en Morelia. Mireles mantiene el control de las autodefensas de por lo menos 30 municipios, en donde se estima una fuerza conjunta de cerca de 10,000 hombres, quienes han hecho labores de inteligencia para dar con los líderes del crimen organizado que han sido abatidos. El grupo de autodefensas afines a Mireles también se encuentra atrincherado en sus localidades, y aun cuando en algunos municipios continúa haciendo labores de acompañamiento con las fuerzas federales, en la mayor parte de la zona de Tierra Caliente han cerrado el paso al patrullaje del ejército. La postura del grupo que encabeza Mireles es entregar las armas, sí, pero hasta que el gobierno federal garantice la seguridad a toda la población y se haya restablecido el Estado de Derecho, cosa que no se observa en estos momentos y que aún falta mucho para que ocurra. Eso es lo que afirma el líder de las autodefensas, en lo que parece ser una maniobra perversa. El comisionado Castillo ha logrado que los grupos de autodefensa de Mireles y los H3 del americano hagan causa común contra un enemigo que quiere terminar con su existencia, provocando confusión y desconfianza en la población, que al ver a miembros de los grupos de autodefensa junto a los H3 dando entrevistas, encabezando mítines o conviviendo mientras los medios de comunicación están presentes, sin entender que los autodefensas no se han unido ni se han vendido a el nuevo cartel de Michoacán, sino que están haciendo un frente común a el ataque directo del gobierno federal, porque ya se dieron cuenta que no es causal la falta de disposición del gobierno federal para realizar cateos y auditorías en los municipios ocupados por las autodefensas de Mireles, para establecer si hubo desvío de fondos oficiales por parte de las autoridades locales, coludidas con
el crimen organizado. Y porque los H3 saben muy bien que si el régimen traicionó a las autodefensas que tanto les han ayudado, lo más lógico es que una vez disueltas las autodefensas, los exterminen a ellos, para imponer en Michoacán al cartel consentido de la nueva administración priista. Este inusual amaciato no corre el peligro de que los hombres que han perdido familias enteras, a quienes les han violado a sus hijas o esposas, o a quienes les han asesinado a sus hijos, a quienes les han desaparecido a sus amigos, de pronto, y por la pura cercanía, perdonen y olviden el daño irremediable que los criminales les han causado, y se unan a ellos, o terminen por aceptarlos definitivamente en las filas de los hombres justos. El peligro está en que la presión y la represión de un gobierno irresponsable, que ha enviado a solucionar la crisis más importante de los últimos tiempos en nuestro país, a un hombre que no fue capaz de encontrar a una niña muerta en su recámara, precipite la radicalización de estos grupos y se prenda la mecha de la insurrección en el país, porque la pasividad de la Federación para oficializar la operación de los grupos de autodefensa y dotarlos de un marco jurídico que les brinde certeza a quienes están dentro de este movimiento, y la falta de reconocimiento como guardias de defensa rural, tiene la intención de mantenerlas en la ilegalidad para hacerlas vulnerables y poder encarcelar a sus miembros a capricho del régimen. También se suspendió el programa de registro de armas, que solo duró unas cuantas semanas, sin dar la opción de que más civiles pudieran oficializar sus armas. Y no se cumplirá el acuerdo por medio del cual los civiles armados se convertirán en policías municipales, todo para encasillar en un marco de ilegalidad a quienes solo pretenden defender su vida y la de sus familias ante la amenaza que representa la delincuencia organizada que siempre los acecha. Gracias a eso, el gobierno federal mantiene a 69 personas detenidas bajo el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército, algunas de ellas en prisión y otras con libertad bajo caución, pero todas sometidas a un proceso penal. Aunque esas personas fueron las que aportaron los datos necesarios para la captura del Chayo, el Pantera y un sinfín de templarios que hoy han sido abatidos o se encuentran tras las rejas. Los autodefensas de Mireles no se han unido ni se han vendido al crimen organizado. Difícil de entender, porque por primera vez en la historia de México, un grupo de civiles honestos y un grupo de la delincuencia organizada se ponen de acuerdo para oponerse a los excesos y abusos de un gobierno corrupto, interesado solo en saquear los recursos naturales del país y mantener el orden y la paz social que siempre instauran las dictaduras para controlar y dominar a su pueblo. Sin justificar todas estas acciones, hay que tratar de comprender que a pesar de sus divisiones, hay algo que por el momento une a el cartel H3 con las autodefensas en Michoacán: el no al desarme.